Muy buenos días, hoy hablaremos sobre el psicoanálisis humanista de Fromm. En esta segunda clase avanzaremos en otros conceptos que no vimos en la anterior, pero recordando, algunas de las ideas fundamentales de Fromm tienen que ver justamente con cómo es que los seres humanos podemos estar orientados de manera productiva o improductiva. Ahora vamos a ver el tema de los trastornos de la personalidad, según la visión de Fromm. Y así como vemos estas imágenes de la película de Fragmentado, que pues nos inspiran en este momento, pues vamos a decir que desde la teoría frommiana, las personas que tienen trastornos de personalidad son personas que no son capaces de amar y de pensar de manera productiva. Y por eso establecen relaciones con otras personas de una manera deficiente, ya que no aprendieron en ningún momento esta forma de comunicarse a través del amor. Dentro de la clasificación que construye Fromm, nos encontramos con las personas que tienen un trastorno de necrofilia, que no solamente es el amor a la muerte o una parafilia como hoy la conocemos, sino más bien un sentido más generalizado, dirigido a la atracción de la muerte, que se da en todas las cosas que podrían ser autodestructivas y también de destrucción hacia las demás personas. Y que esto refleja una forma de carácter básico. Si tú no contactaste el amor, pues contactaste al odio o a la muerte en sí misma. ¿Qué características tiene una persona necrofílica? Pues tiene odio hacia la humanidad, es racista, provocadora, puede estar atraído por la sangre, la enfermedad, la muerte, le gusta la aniquilación, el terror y la tortura, y sin embargo, aparentemente son defensores de la ley y el orden, aunque a veces pueden ser todo lo contrario. Otro de los trastornos que él plantea es el narcisismo maligno, que es digamos, una estrategia de sobrecompensación en donde la persona tiene dificultad para percibir la realidad y que constantemente está criticando o menospreciando a su entorno y a las personas que le rodean. Cree que posee algo extraordinario y que merece que los demás le demuestren su admiración solo por el hecho de que él cree que lo tiene. En ese sentido, tiene exigencias neuróticas, como lo describía Horney, y su valor depende de su imagen y no de sus logros. Es decir, no es que sea una persona exitosa y que por eso pide que le den alabanzas o aplausos, sino él parte de su propia creencia que le hace pensar que el mundo está hecho a su medida y que solo por existir o solamente por ser como él es, aunque no tenga ninguna cualidad, virtud, éxito en la vida, tiene que suscitar admiración. Y bueno, sin duda, obviamente, se deprime cuando no recibe esta aprobación o cuando recibe crítica del mundo circundante. ¿Qué características tiene un narcisista maligno? Pues puede ser la hipocondría. Este es un ejemplo de un subtipo del narcisista maligno, porque el hipocondríaco lo que hace es que dice, no importan los demás, todos me tienen que atender la enfermedad que yo estoy sufriendo. Y no solamente hay una hipocondría física, sino también una moral, que yo pido la atención porque considero que los demás
están cometiendo una falta moral. Entonces tienen una sobrepreocupación sobre si haces lo correcto o no, si vas por el camino correcto o no, si te tomaste las pastillas, si haces ejercicio, y siempre están en una actitud de crítica hacia los demás, pero nace de ese narcisismo maligno. Y bueno, parte de ese narcisismo, según el pensamiento de Fromm, estaría la depresión. ¿Por qué? Porque nace de las críticas hacia sí mismo o las críticas hacia el entorno. Vemos la crítica al entorno como una forma de destrucción de los demás, porque si el que tiene la culpa es tu pareja, tu hijo o tu jefe, pues y por eso estás deprimido y no puedes hacer las cosas, lo que estás reclamando es atención, afecto, el afecto que no recibiste. De niño, pues ahora lo pides de adulto. Otra de las trastornos de la personalidad que él plantea es la simbiosis incestuosa, la cual está reflejada como una dependencia extrema hacia la madre o hacia un sustituto de la madre, que comúnmente puede ser la pareja. Esta forma extrema de fijación no necesita ser o no habla en relación a que tengan una relación sexual, sino que más bien es una relación donde todo está confundido, donde las personas necesitan que alguien, en el texto dice que una mujer, pero sea hombre o mujer, te cuide, te adore, te admire y siente ansiedad cuando esta demanda que él tiene no se cumple. Podríamos decir que un ejemplo de personas con simbiosis incestuosa también serían las personas celosas. Las personas celosas no solo de su pareja, sino de cualquier otra persona, porque hay personas celosas de sus amigos, de sus hijos, de sus padres. Y esta persona, el enfoque es que no puede separarse de su huésped, que es como un vampiro al cual está pegado y al cual le demanda la máxima atención, que no puede hacer nada si esta persona se separa o si no recibe una llamada. Está siempre en una forma de apego destructivo, incestuoso en las palabras de Fromm. Y este apego es crucial y también es resultado de la falta de afecto. Lo malo es que como lo proyecta afuera, nunca va a trabajar en su interior, que es donde tiene que realmente curarse. O sea, no solicitándole a los demás que lo quieran, sino aprendiendo él a amarse a sí mismo. ¿Qué características tiene la simbiosis incestuosa? Pues son ansiosos, temerosos cuando una relación se ve amenazada y o no pueden vivir sin el sustituto de la madre. Es gente que tiene una pareja de la madre o del padre, podríamos mencionarlo. Él lo vio más en hombres, pero es igual. Hay gente que tiene mamitis o papitis. Hay parejas que no pueden estar sin la confirmación, sin la retroalimentación positiva de los que le acompañan en la vida. Como les decía, puede ser también generalizada no solamente con la pareja, sino con los hijos, con los padres, con los jefes, con los compañeros de trabajo. Y bueno, ellos eliminan su capacidad de amar, lo que les impide encontrar la independencia y la integridad. Como lo podemos ver en la imagen. O sea, que tú te permitas, siendo adulto, que tu madre te mantenga o que tu madre te resuelva tus conflictos, no te hace ser libre, al contrario, te hace estar encadenado, te hace hacer dependiente de los demás. Y cuando eres dependiente, pues es porque no te amas, porque la verdadera libertad de que plantea Fromm, pues es una libertad que nace del amor y que te hace ser generoso, creativo, innovador, propositivo,
capaz de sobrellevar las dificultades e inclusive vencerlas, no siempre, pero estar en esta actitud de estar en una lucha constante. Entonces, cuando tú le pides a alguien que te haga siempre la comida o que te haga siempre todas las cosas, los pagos que te llevan de un lugar a otro, pues está mostrando su inseguridad. Sin embargo, estas personas comúnmente dicen, es que como te quiero tanto, es que quiero que estés conmigo, pero la traducción debería ser, como no me quiero nada, o porque no me quiero tanto, entonces por eso te pido que tú me quieras a mí. Entonces nunca termina el dolor de estas personas porque siempre están dependientes y confunden su identidad con la otra persona. Yo sé que hay también formas positivas, o sea, uno puede amar con gran profundidad a su pareja, a su madre, a sus seres queridos y estar preocupado y atento, pero tú construyes, tú aportas y esa sería la diferencia, o sea, la actitud dependiente es distinta a la independiente, donde todos construimos y puede haber un gran afecto y un vínculo profundo con tus padres, con tu pareja, pero cuando tú solamente pides y no das, pues sería una característica de esta simbiosis incestuosa. Aquí podemos ver esta imagen tomada de nuestro libro de referencia y él plantea que hay dos síndromes, un síndrome de decadencia y un síndrome de crecimiento. Y que el síndrome de decadencia pues tiene las características de los trastornos de personalidad y que el síndrome de crecimiento es lo contrario, que tienen las personas que son psicológicamente sanas. Y aquí podemos ver cómo es que las personas con este síndrome de crecimiento también, desde el punto de vista freudiano, podrían caer en un extremo negativo. Y podemos ver también que estas características tienen que ver o son del síndrome de crecimiento la biofilia, que es el amor hacia la naturaleza y tiene la característica de estar en contacto con el entorno y participar activamente en él. Parte del síndrome de crecimiento sería también el amor a los demás. El amor a los demás se manifestaría como hacerte responsable de producir cosas positivas para el crecimiento. No hacerte responsable de la persona, sino dar elementos para que el otro se construya. Entonces tú tienes un hijo que lo quieres mucho y lo que vas a hacer es crear un ambiente saludable, un ambiente rico en estímulos y cuidando que no seas sobreprotector o que le des todo lo que quiera, porque pues los niños pequeños quieren todo, dulces, y si le das todos los dulces, pues va a desarrollar el hábito o la adicción hacia el azúcar y entonces puede tener problemas en la vida de joven o adulta por el sobrepeso o la obesidad. O si tú tienes una pareja pues y tú tienes un mayor ingreso, pues puedes pagarle algo que la pareja quiera, como puede ser un curso, un posgrado, o no sé, volviendo a los hijos. Tú le ayudas, pero también le pides que cumpla como hijo con las tareas. Puedes pagarle una escuela privada o puedes pagar una escuela pública y le compras todo lo que él necesita y le pides que cumpla con esos requisitos, los requisitos de ser un buen estudiante o los requisitos de ser un estudiante de acuerdo a su capacidad y su naturaleza. Y ahí se vincula con la biofilia porque es el respeto de las naturalezas de cada uno. Y cada uno somos distintos. Como hemos dicho en otras clases, pues hay gente que será muy bueno en matemáticas o en física y hay gente que será muy bueno en literatura o en geometría, pero no en las demás materias. O habrá alguien que sea un buen músico. Entonces nos encontramos justamente con estas características
de respeto. Entonces el amor a los demás parte del amor que tenemos nosotros hacia nosotros mismos. Y que el trato que demos a los demás sea un trato que sea como el que nosotros queremos que los demás nos den. Y eso provoca la libertad positiva. La libertad positiva, pensándolo en ejemplos de el vínculo con los demás, pues es cuando alguien no está siempre controlando lo que haces. Cuando tú sientes confianza y sabes que la persona, donde sea que esté, si tiene algún problema, puede comunicarse contigo. También la libertad positiva nace de la no dependencia con tus apegos emocionales, porque la libertad positiva no solamente es con los demás, sino con nosotros mismos. Entonces, para poder ser libres, nosotros no tenemos que estar obsesivamente encadenados a un tipo de respuesta, a un tipo de estrategia de respuesta sobre lo que nosotros sentimos. Y ese sería el complemento del síndrome de decadencia, que es el síndrome de crecimiento. Pero también podemos ver otras cosas más. El psicoanálisis humanista lo que busca es la satisfacción de las necesidades básicas y por eso le da importancia a los aspectos interpersonales. Volvemos a ver ahí la influencia de Horney en Fromm, y las necesidades básicas ya las habíamos visto en la clase anterior, son relación, arraigo, trascendencia, sentido de la identidad y un marco teórico, un marco de referencia, saber por dónde vamos, el camino que recorremos. Entonces el terapeuta busca que estas necesidades básicas se relacionen de manera armónica, que no intervengan unas en contra de las otras. Y como hubo influencia de la psicología analítica junguiana, pues él plantea que los sueños no tienen símbolos que son no universales. O sea, ahí hay una diferencia con Jung, porque él dice que los sueños representan, vuelve al enfoque freudiano, él plantea que dependiendo del estado de ánimo o las experiencias externas, pues uno asocia el símbolo con las imágenes que aparecen en los sueños, donde muchos símbolos tienen diferente significado por las experiencias relacionadas con la misma persona. Y un mismo símbolo no tiene el mismo significado como si uno lee de manera superficial a Jung, pareciera que dice. Jung dice lo mismo, que todos los sueños tienen significados distintos, pero lo que sí dice Jung al respecto es que hay símbolos o arquetipos universales, y él dice, no hay símbolos que sean universales, propios de la condición humana. Comparte entonces Fromm la idea de Freud al respecto de que pues tú puedes haber tenido una experiencia emocional intensa o una experiencia inconsciente, y eso se va a ver reflejado en los sueños que podemos tener en la noche y que podemos recordar. El terapeuta es importante que vea a la persona como una totalidad, como una persona con necesidades humanas y no como una enfermedad. Y para eso se requiere una actitud sociable, empática, porque solo en la medida que conocemos a los demás, o que nos ponemos en el lugar del otro, o que tenemos una actitud humanista, una actitud donde importa, digamos, el grupo y importa a la persona que le estás dando la terapia, pues entonces vas a poder ayudarla. Sin que esto tenga que ser una contratransferencia, sino más bien una actitud positiva con respecto a las personas que acompañas en los procesos terapéuticos. Y
Fromm tuvo diferentes métodos de investigación de sus propias teorías. Vemos esa imagen tan bonita de Fromm. Y él, digamos, como tuvo influencia y estudió muchas cosas, pues recopiló datos de la personalidad humana. Y entre los estudios que tuvo hizo un análisis psicobiográfico de Hitler y un estudio antropológico de la vida en un pueblo de México, que vamos a ver a continuación. En el caso del pueblo de México fue Chiconcuac. Chiconcuac es un pequeño municipio del Estado de México y que conecta fácilmente con la Ciudad de México y con el Estado de Morelos, más cerca del Estado de Morelos, y él entrevistó a la mayoría de la gente del pueblo, el cual es un pueblo agrícola y que se dedica principalmente a la agricultura. Aquí vemos el dato de que eran 162 hogares y 800 habitantes a finales de los años 50 y a mediados de los 60, que fue cuando él lo estudió. ¿Qué herramientas utilizó? Hizo encuestas donde él planteaba o preguntaba con respecto a sus constructos, o sea, para ver si estaban presente o no estaban presente lo que él mismo estaba planteando. No hizo una prueba, pero hizo el cuestionario detallados. También hizo los relatos de los sueños para comprobar la tesis de que no habían estos símbolos universales, el test de Rorschach y el test de apreciación temática, que nos da información proyectiva también. ¿A qué conclusión llegó con respecto a la población mexicana? Y hizo una generalización, aunque podríamos decir que también dijo que solamente el pueblo que él había estudiado presentaba estas características y que había que tener cuidado de no decir que toda la población era, porque ni toda la población era agrícola, ni toda la población de México vivía en las ciudades. En ese entonces había más población agrícola que la que hoy se encuentra. Y bueno, en general dijo que un poco como psicología del pueblo de Macusac, que son o eran egoístas, desconfiaban de los motivos de los demás, son pesimistas sobre el futuro. En general, muchos se muestran sumisos y se despreciaban a sí mismos. Todo esto tiene que ver con la teoría que hemos estado viendo y que tienen potencial para la rebelión y la revolución. Se sienten inferiores a los habitantes de la ciudad, menos inteligentes y menos cultos. Se sienten cada vez más presionados por un sentimiento generalizado de impotencia para controlar la naturaleza, como un aspecto negativo de la biofilia o la maquinaria industrial. Él lo escribió en un proceso, en un momento en que México pues también estaba en transición. Digamos que en esos años hubo una transformación verde en donde pues la tecnología ha mejorado la producción en el campo. Y había gente que, como sucedió con el desarrollo de las computadoras, que aún hoy nos encontramos gente que no maneja la computadora, o que no sabe, o que no quiere aprender. Entonces, ese es como un marco en las propias teorías de Fromm del pueblo de Macusac. Y él publicó sus investigaciones también en un libro que ahorita mostraremos. ¿Qué más encontraron con respecto a las orientaciones? ¿Y se acuerdan que decíamos que hay orientaciones productivas e improductivas? Entonces él dice que los comerciantes, que los campesinos de Amacuzac no tenían orientación comercial. Y no sé si eso era malo o bueno, porque sin duda
volvemos al tema de que hay aspectos positivos o negativos, como vimos en la clase pasada, porque siempre se necesita que alguien produzca en el campo y que alguien comercialice lo que se produce. Si no sucede lo que aún hoy en día pasa, que la gente en el campo puede vender, no sé, como ejemplo de algo que me contaron recientemente, una cebolla, un kilo de cebolla en 3 pesos en el campo, viene alguien que compra todo y lo lleva a las centrales de abastos y lo vende a 6 7 pesos, y en la central de abastos a nosotros nos la venden a 10 pesos o 20 pesos, y llega a los pequeños mercados o al supermercado en 30 pesos. Entonces imagínense que hay una diferencia de 10 veces el valor, y así pasa con muchas mercancías del campo y de otras mercancías. Pero piensen ahora en los campesinos. Si ellos tuvieran la capacidad de comercializar de manera directa con la gente, pues entonces tendrían un mayor éxito económico. Y también encontraron características de otros tipos de carácter o de carácter. El carácter improductivo, receptivo, que era según el estudio de Fromm, el más común, pues tendían a admirar a los demás y dedicar mucha energía a complacer a sus superiores. Los superiores eran en la misma estructura de la comunidad, pues se hacen asambleas, habían representantes del pueblo, presidente municipal, y pues respondían tanto al sistema agrícola de organización de la tierra, que era comunitario, y al sistema político de la administración pública del municipio. Y también eso se daba con sus jefes. Todo eso plantea en el libro. También había un carácter productivo acaparador, porque eran trabajadores e independientes. Cada quien tiene su parcela, su hectárea, y la hacían producir. Y bueno, guardaban una tradición mexicana, es que se guardan, y creo que por semillas para el siguiente ciclo. Fromm decía que eran productivos acaparadores, porque hay en esas zonas unas estructuras que sirven para guardar algunas semillas de maíz para el siguiente ciclo. Y es muy vistoso. Estructura que en náhuatl se llama cueso comate, cueso mate o cueso comate. Lo pueden buscar en internet. Entonces, él decía que eran productivos acaparadores. Y también tenía esta orientación improductiva explotadora. ¿Por qué? ¿Quién lo tenía? Pues los más ricos y poderosos, que se aprovechaban en esta cadena de comercialización que decíamos hace un momento. Entonces, él encontró que no, por eso decía que no se podía generalizar, más que para un grupo de gente. Se podría generalizar para el pueblo, pero no para todas las poblaciones, y aún dentro del mismo pueblo tenían diferentes características. Entonces Fromm también hizo otro estudio sobre Hitler, pero antes, para no dejar de dar el dato que habíamos dicho, pues Fromm, el libro que escribió sobre México se llama Socio-psicoanálisis del campesino mexicano, que lo pueden encontrar con diversas editoriales. Y ahora sí, volviéndonos al estudio de Hitler, pues él decía que el estudio de Hitler, el estudio psico-socio-biográfico, nos podría dar un ejemplo del síndrome de una persona que tenía el síndrome de decadencia, porque tenía una combinación de todos los aspectos: necrofilia, narcisismo maligno, simbiosis incestuosa. Y él plantea cosas interesantes en este estudio. Dice: en los primeros años no había nada que lo impulsara de forma inevitable a este síndrome.
O sea, la gente no nace con una predisposición a desarrollar el síndrome de decadencia. ¿Por qué es importante este concepto? Porque si uno piensa que todas las personas están determinadas por la biología o están determinadas desde el nacimiento, pues no podríamos hacer nada. ¿Qué función tendría el trabajo psicológico, la educación, la sociología, el entorno? Y entonces es algo importante dentro de sus propias conclusiones. Y bueno, él sentía, digamos, él no sentía un lazo amoroso con la madre. Em, pero en cierto sentido, él también la admiraba y quería y demandaba su atención, su cariño. Bueno, él destacó en la primaria, pero fracasó en la secundaria, que es una cuestión también que copié literal sobre la educación secundaria hasta la preparatoria. Y en la adolescencia tuvo conflictos con su padre, que él quería que fuera administrador, pero él deseaba ser artista. Y él pidió varias veces su ingreso a la Escuela Nacional de Arte en Alemania, porque él quería ser muy famoso y muy exitoso y destacar. Pero tuvo fracaso tras fracaso porque no tenía una gran habilidad técnica y no fue aceptado. Eso le llevó a sentirse cada vez más resentido con los demás, impulsando sus deseos de venganza, atraído por la muerte, por la necrofilia. Y luego tuvo la oportunidad de participar en la Primera Guerra Mundial y pues con las características de alguna manera de que reflejaban sus trastornos, canalizó su ambición convirtiéndose en héroe, o sea, actuaba de manera intrépida. Y finalmente Alemania pierde la victoria de los revolucionarios, él funda un partido político, explota su imagen como héroe de guerra, tenía una gran capacidad seductora, una gran capacidad de transmisión de su pensamiento y pues eso provoca que al final tuviéramos a una persona totalmente desorientada, que quisiera hacer una raza pura y que quería destruir a todos los que no encajaban en su concepto de raza pura. Era un poco loco, aunque él lo logró. Imagínense, él decía que la gente debía ser alta, de ojos azules, fuerte. Y él era chaparrito, no era totalmente, digamos, como el tipo alemán blanco y de ojos azules. Pero todo el mundo lo admiraba y él escuchaba su discurso queriendo encontrarse con esta idea del superhombre que él planteaba. En su infancia les decía yo que estaba su madre no tenía un vínculo con él, pero él la veía como una diosa protectora y él sentía una profunda admiración. Pero como le rechazaba, pues también sentía un deseo de muerte. Lo que dijimos, de ese artista se convierte en héroe y luego cuando llega al poder, pues presentaba este narcisismo maligno porque siempre pidió adoración, siempre pidió que lo que él dijera pues se hiciera. Y parte de su historia plantea cómo es que cuando comenzó a tener poder en el gobierno, él hay un día en donde tenía, digamos, competencia dentro del mismo partido que había formado.
Comenzó con un pequeño grupo, tuvo algunos diputados y luego llegó a la presidencia. Y entonces, como tenía diferencia con sus compañeros, con sus camaradas, con los cuales había construido el partido, hay un día donde él manda matar a todos los que estaban en contra de su propio pensamiento. Y entonces, obviamente, generó miedo y también mayor poder, porque dijo, bueno, cualquiera que esté en contra lo puedo desaparecer. Y hablaba entonces un ejemplo de la simbiosis incestuosa, pues esta idea de la pureza de la raza. ¿Por qué es una simbiosis incestuosa? Porque dice solamente la pureza de la raza nos va a poder dar la capacidad de la regeneración, del amor que no recibí de la madre, porque era una relación conflictiva, pues justamente terminó en una actitud sadomasoquista, destructiva, en donde pues todos sabemos que hubo campos de concentración. Y es un ejemplo justo que retoma él para explicar esta condición del síndrome de muerte que planteaba Fromm. Y como les decía al principio de este análisis, dice, cualquier análisis que distorsione la imagen de Hitler, privándola de humanidad, no haría más que reforzar la tendencia a no percibir a los Hitlers potenciales a menos que lleven cuernos. Si uno dice, toda la gente que es mala lleva cuernos o se le nota, pues dejaríamos de ver que hay gente que potencialmente pueden desarrollar una estructura similar. Y por eso es que ha habido también, después de tanto tiempo, porque ya han pasado 80 años, suenan las alarmas cuando uno ve una conducta similar de dictador, ya sea de izquierda o de derecha, porque decimos, bueno, puede ser otro Hitler que se presenta en nuestra sociedad. Y sin embargo, también todos necesitamos gente, líder, que haga bien las cosas y al cual apoyar y admirar. Parte de la biofilia sería apoyar, obviamente, la estructura en la cual perteneces, porque si no pasa lo que a veces sucede en ciertos grupos, que es que estamos en contra del líder, del jefe. Del líder puede ser el presidente del país, el gobernador, el presidente municipal o el jefe en el trabajo. Estamos en contra y boicoteamos el trabajo del que le corresponde el liderazgo. Y por eso es tan difícil este trabajo, porque en vez de ser una estructura armónica que trabaja de la mano, pues siempre está el líder luchando en contra de las posiciones negativas de sus colaboradores. Ya cerrando nuestra clase, ¿qué investigación relacionada encontramos de Fromm? Él escribió muchos libros y hay muchas cosas que podríamos comprobar de sus teorías. Y si bien sus escritos son alentadores, generan esperanza, generan crítica también, hay poca investigación en el campo de la psicología de la personalidad y son más desde el aspecto de la sociología que de la psicología. Y ya que su teoría tiene que ver más con la posibilidad de participación o distanciamiento de la cultura o de la naturaleza. Entonces, la antropología también hace estudios relacionados. ¿Y qué es este distanciamiento en la cultura y el bienestar? Pues dice Fromm que es el resultado de la libertad excesiva que se da en el capitalismo y que generan ansiedad y aislamiento. Lo habíamos mencionado en la clase anterior. El distanciamiento puede ser estudiado a nivel individual, pero tiene siempre implicaciones sociales para el bienestar comunitario. Dice, recordando lo que habíamos visto y poniendo énfasis en ello, que los seres humanos hemos sido retirados de nuestros entornos naturales y nos hemos distanciado los unos de los otros. Como decía un filósofo, hoy vivimos en la época de las comunicaciones, pero en este momento es cuando nos sentimos más solos
Hoy tenemos muchos medios de comunicación como las redes sociales, pero es el momento de la historia donde más depresión existe, donde es difícil dar una llamada. Puedes dar un like, puedes saber qué le está pasando al otro, pero ¿quién agarra el teléfono y le dice, oye, eso que te está pasando te puede ayudar en algo? Y que también hay anécdotas, gente que dice que, por ejemplo, eh, algún niño se sorprendió al ver una vaca y que le preguntaba a sus padres qué hacía la vaca y le decía que daba leche y que el niño no asociaba la leche que tomaba con la vaca. Eso solo puede suceder en entornos muy de capitales, grandes urbes. Nos encontramos en un momento de la historia donde todo el mundo puede dar su opinión sobre lo que sientes, pero ¿quién te invita a tomar un café, a ir al parque, a caminar? ¿Quién se da un tiempo para escucharte? Inclusive puedes hacer cosas juntos, pero ¿realmente escuchas al otro? Decía Fromm en una frase que mientras más alejada se siente la gente de quienes lo rodean en su comunidad, más probable es que se sienta aislada. Y esto sería un factor para desarrollar la ansiedad o la depresión. Y hoy nos pasa. El modelo de ciudad es un modelo reciente, tendrá 150 años, pero todos los seres humanos siempre hemos vivido en comunidad. Y hoy hay gente que en su calle no conoce a su vecino. Y por eso es que es tan agradable vivir en una privada donde tú participas, conoces quiénes están. Y alguien me contaba en una privada que sentía tristeza también porque ya la mitad de la gente que estaba al inicio, 10 años antes, pues se había ido y que era gente que conocía, que había crecido con sus hijos y que llegaban gente nueva, pero como en toda comunidad, pues hay que aprender a sobrellevar el ingreso y la salida de miembros de la comunidad. Pero hay que pensarlo. ¿Quién es nuestra comunidad? ¿Cuál es el entorno que nos relacionamos? Y eso nos lleva a la pregunta de ¿con qué nos comprometemos? ¿Con qué grupo queremos participar? Tiene que ver con el arraigo que planteaba Fromm en la clase anterior. Vivimos también una época donde hay mucho temor. No digamos ahora que estamos atados con el tema del coronavirus y no sabemos su causa, no sabemos si habrá una vacuna. Y entonces queda muy bien las teorías de Fromm porque él plantea que los individuos buscan escapar de la libertad por medio del temor, por medio del autoritarismo, cuando te dicen esto es lo que tú debes de hacer. Y por eso creo que también hay tantos movimientos en contra del COVID o tantos movimientos en si uso o no uso mascarillas, porque hay un hartazgo, hay un cansancio sobre el tema del autoritarismo que se ejerce desde el poder político. Pero dice que también una forma de respuesta, porque a veces la respuesta que se tiene al autoritarismo es la destrucción. Y eso genera también menos libertad, genera más patologías, más aislamiento, porque ¿qué es lo que pasó en la crisis económica del 94? O de que sucedió en el 2014, 2009. Pues sucedió que hubo una crisis global económica y la gente decía, pues voy a sacar el dinero de los bancos, pero los bancos decían y los economistas decían, no, tiene que circular. Y de la misma manera, si nosotros nos ocultamos, pues hacemos perder el ciclo natural de la sociedad. No podemos estar siempre aislados, tenemos que buscar formas de comunicarnos, formas de estar cerca. Y a lo mejor descubrir cómo ser empáticos, cercanos, afectuosos, aún a la distancia. Y a lo mejor las tecnologías nos pueden ayudar siempre y cuando nosotros las utilicemos como unas herramientas hacia un fin. Y eso nos lleva a este concepto que Fromm planteaba de la libertad. La libertad es
atemorizante, genera miedo para la gente, porque si tú no dependes de los demás, si tú no dependes de tus emociones, si tú no dependes del gobierno, ¿qué podemos hacer? Pues podemos construir la vida como queremos, podemos ser filiales, podemos ser comprometidos con los demás, comprometidos con libertad. Si queremos estar con alguien, estamos. Si no queremos estar con alguien, se lo decimos. Si tenemos trabajo que hacer y hay un momento, no sé, por ejemplo, en la época de exámenes, que uno dice, bueno, en este momento no puedo salir contigo, pero eso no quiere decir que no te quiera, eso quiere decir que estoy comprometido también con mi estudio y que no hay una relación de dependencia entre las personas. Eh, Eric Fromm plantea en su libro Del miedo a la libertad, cómo es que justamente la libertad nos genera miedo, inseguridad. Y que el riesgo de tener ese miedo a la libertad nos lleva a estar con gente dictadora o autoritaria, que nos lleva a buscar relaciones donde alguien tenga o ejerza el poder. Por eso es tan difícil construir una relación sana. Y hablando de la investigación relacionada, eh, Adorno y sus colaboradores escribieron el libro de la personalidad autoritaria y que postularon que el autoritarismo es consecuencia de una crianza excesivamente dura durante la infancia y que eso genera un sentimiento de temor respecto al mundo interpersonal. Si tú eres sobreexigido, pues vas a pensar que todo el mundo te va a sobreexigir en la vida. Otros estudios hicieron una escala de autoritarismo en el 2009 y se hizo para medir qué tan temerosos nos sentíamos con respecto a temas como los disturbios sociales, las situaciones de peligro, los animales salvajes, sobre diferentes tipos de gente o gente que fuera distinta a ti. Entonces podemos decir como conclusión que los estímulos culturales provocan temor al mismo tiempo que crean motivación y uno depende de uno. Y debemos estar alertas en tiempos de inestabilidad social para que pues una conducta autoritaria, una persona autoritaria no tome el control, como sucede en las guerras, que necesita haber una autoridad que guíe. ¿Cuál es la crítica que se hace a sus teorías? Nos encontramos que tiene un modelo muy amplio, mucha información, muchos libros. Se considera más filósofo que científico. Y sus argumentos, como lo que compartía del socialismo y el comunismo, pues eran mucho más reconocidos en los años 50 que ahora. Y en la actualidad no genera una investigación empírica. Y siguiendo con su investigación relacionada, podríamos decir que sus posturas, sus ideas no generan investigación en la actualidad. Y como ya habíamos dicho, pues tiene que ver más con la sociología y la antropología. Sin embargo, sus ideas sobre el autoritarismo han conducido a investigaciones sobre el temor. Para finalizar, rescatando el concepto de humanidad que recuperamos en todas las clases, podemos decir de Fromm lo siguiente, que era dual, tanto pesimista como optimista, que él hablaba de la libre elección en contra del determinismo. Su teoría era más causal que teleológica, que estaba motivado, el aspecto de la motivación lo consideraba también consciente como inconsciente, y que él daba prioridad a los condicionamientos sociales, culturales, que sobre los biológicos. Y con esto terminamos la clase el día de hoy.